Y aparte de eso, para que en el chat escriba cómo se siente el día de hoy. Así que si por X motivo a usted le falta alguna de esas dos cosas, las puede hacer en este momento mientras yo presento el objetivo de aprendizaje de esta sesión. ¿Bien? Bien, el día de hoy tenemos por objetivo, tal como aparecía en la fecha de las pruebas de los libros publicado publicado en marzo y enviado también a los apoderados y apoderadas. En esta semana tenemos entonces nuestra segunda semana de evaluación. Primero, y antes de explicar esta pauta, les quiero aclarar a ustedes que las notas tienen que ser, sí, porque las notas de ustedes las tengo y solamente las tengo que traspasar a Google Classroom para que a usted le llegue el desglose de cada criterio. Así que lo voy a hacer durante la tarde y a más tardar, si alguien me llega a quedar pendiente, sería el día de mañana, que es nuestra hora de retroalimentación para los profesores, la única hora que tenemos durante todo el mes para comunicarnos con ustedes respecto a notas. ¿Bien? De todas maneras, yo me voy a preocupar de enviarlo antes de esa hora porque la idea es partir desde cero. Pero de todas maneras, les hago esa aclaración para que ustedes sepan, ¿ya? Ya, así que eso. Por lo que estoy viendo en sus respuestas, mucha gente con sueño, mucha gente que ha dormido mal, demasiada gente con sueño. Ya, entonces voy a intentar hacer la explicación lo más clara posible para que usted pueda entender. Ya, miren, para esta evaluación me preocupé de crear hartas oportunidades para que usted le pueda ir bien. Y antes de hablar de eso, necesito primero que me diga si usted leyó el texto o no. Hay una solución para la gente que me dice que no, por eso es que necesito que sea sincero y sincera. ¿Usted leyó estos dos textos que eran obras dramáticas, que están en la plataforma en PDF? Uno se llamaba Niñas Araña y el otro se llama Hans Posse. Dos obras dramáticas basadas en hechos reales de nuestro país. Así que usted vaya comentándome si realmente lo leyó o no. Ya, hay mucha gente que me dice que no, y que no. O que tenían planeado comenzar hoy día. Ya, tengo una solución para esas personas y nuevamente, todas estas soluciones yo las hago para que usted pueda hacer la evaluación lo más tranquilo y tranquila posible y necesito que aproveche eso. Pero antes de explicar cuál es la primera oportunidad que voy a entregar, necesito hacer una aclaración muy cortita. Yo todas las cosas que entrego, y ojo con esto, porque en esta clase necesito su concentración al máximo. Si usted está escuchando música, está jugando, está haciendo cualquier otra cosa, concéntrese en esta videollamada porque vamos a hablar de cosas que van a significar una nota. Así que, full concentración ahora y ojo con esta aclaración. Chiquillos y chiquillas, cuando yo entrego una oportunidad, es para que usted la ocupe en mi asignatura. Es por eso que las personas que me conocen en mi versión del electivo, por ejemplo, o las personas que están viendo que esto está haciendo, entre comillas, como menos cosas que en otras asignaturas, necesito que noten que todo esto es para que usted el tiempo disponible lo ocupe en lo mío y pueda terminar dentro de los plazos. ¿Ya? Ojo con eso, porque tanto el día de hoy, que vamos a explicar la pauta y voy a orientar más o menos sus respuestas, y el día de mañana en la tarde, a las 3 de la tarde que tenemos la clase todo el curso, yo necesito que el tiempo disponible que le voy a entregar lo use para mí. Y el tiempo del electivo también lo utilice para mí. ¿A qué me refiero con esto? Si usted siente que tiene muchas tareas, y he sido muy repetitiva en esto, que tiene muchas tareas en otra asignatura, necesito que hable con esa persona de esa asignatura y que le dé una solución. Pero no ocupe las oportunidades y el tiempo que yo le entrego disponible de mi asignatura para usarla en otra. O para usarla porque ahí tengo que mandar una tarea hoy día, tengo que mandarla mañana. No, si yo le entrego tiempo libre, va a ser solamente para que termine lo que yo le estoy pidiendo que haga. ¿Bien? Porque si no, usted va a estar atrasado siempre también conmigo. Y esa no es la idea porque todo esto lo construimos de tal forma para que eso no pase. Y yo, si le soy sincera, lo puede ver en mi cara tal vez, yo hago el triple del trabajo que realmente me corresponde para que todo esto llegue a usted de la mejor forma posible y ojalá que casi no le signifique un trabajo extra. Y es muy difícil de lograr, chiquillos y chiquillas, este nivel de planificación y de construcción y todo, así que por favor, todo el tiempo lo ocupa, el tiempo que yo le entregue,
lo usa solamente para lo que yo le estoy mandando. ¿Bien? Ya, eso como una primera aclaración. Voy con la primera solución. Me imaginé que usted podía estar en esta situación porque muchas personas sí pertenecen a mi electivo y también estaban en una evaluación. Entonces, ¿qué solución puedo dar? Que usted escoja solamente que haga una elección, que lea o Niñas Araña, o si no, que lea el texto Hans Pozo. Es decir, de leer 2 obras dramáticas, la vamos a reducir solamente a una y no le va a afectar en nada su evaluación. Si usted quiere leer las 2, no hay ningún problema, lea las 2 porque le van a gustar mucho, porque se asocian directamente con nuestra realidad, pero vuelvo a repetir, va a depender 100% de usted. Así que en el chat dígame en este momento, ¿cuál va a leer? ¿Cuál es la que más le llama la atención? ¿Quiere leer Niñas Araña de aquí al más corto plazo posible para hacer la tarea o quiere leer Hans Pozo? ¿Cuál le llama más la atención? Porque los dos se basan en hechos noticiosos de nuestro país. Ya por ahí me dijeron, yo ya leí Hans Pozo, por ahí, ¿qué más? Niñas Araña. Ya. Nuevamente, usted escoja el que más le llame la atención. ¿Quiere saber sobre las niñas araña, que eran estas niñas que trepaban por los edificios para poder robar en ciertos departamentos de las comunas más adineradas de Santiago? ¿O quiere leer sobre Hans Pozo, esta muerte que lamentablemente, este asesinato que se cometió contra un hombre joven y que hasta el día de hoy todavía no muestran las personas implicadas en esto? Ya, por ahí veo que muchas personas están marcando su opción. Entonces, nuevamente, primera solución que le entrego. Oiga, y entienda a todo esto, disculpe que se lo diga de esta forma, yo no debería por qué estar buscándole soluciones, pero esto lo estamos haciendo solo para que usted se comprometa a hacerlo lo mejor posible, ¿ya? Entonces, primera solución. Si usted todavía no comienza a leer, usted ya leyó algo, ¿sabe qué? Le permito que trabaje solo con uno de los textos. Usted escoja cuál. Con el primero o el segundo, no importa, no le va a afectar su evaluación. ¿Ya? Ya, vamos a ver esa pauta entonces. Usted nuevamente vaya pensando cuál es el texto que más le conviene, cuál es el texto que más le llama la atención, cuál vendría siendo como más significativo para usted, o finalmente cuál es por lo menos el que usted piensa que se ve un poco más interesante. ¿Ya? Ya, yo por mientras entonces voy a abrir la pauta, esperemos un poquito, para mostrarla en tiempo real, y así usted me puede hacer todas las consultas posibles. Esta pauta está en su poder desde hoy día en la mañana, para que la pueda revisar en cualquier momento si lo estima conveniente. Pero un poquito que voy a abrirla. Disculpe la demora, espera un poco. Ya, por fin, lo encontré. Ya, entonces le comparto la pantalla en este momento con esa pauta y usted vaya viendo las cosas que yo construí para que esto no sea tan difícil. ¿Bien? Ya, y acá, y también le menciono, estas 2 obras dramáticas son súper cortas, usted las puede leer hoy día en la tarde incluso si lo estima conveniente, o puede ocupar mi hora de clase de mañana para poder hacerlo como usted quiera, pero son súper interesantes y uno queda súper atrapado en la temática porque ambas obras dramáticas nos presentan una crítica social. Y eso es lo que yo necesito que usted reconozca, ¿bien? Pero son súper interesantes de leer y si usted tiene más tiempo disponible, le recomiendo igual leer la otra que dejó aparte. Ya, comencemos entonces. ¿Me puede confirmar que está viendo lo mismo que yo en pantalla? Que es la pauta, dice evaluación de lectura complementaria, Niñas Arañas, Hans Pozo. Ya, sí, entonces démosle con todo en esto. Yo entonces el día de mañana en la tarde les voy a dar tiempo disponible para que puedan comenzar su evaluación y vamos a retroalimentar la anterior. Pero por mientras les voy a hacer ciertas observaciones que yo necesito que tengan en consideración, ¿ya? Ya, ¿qué cosa necesito que tenga
harto cuidado. Primero que todo, su respuesta tiene que estar en un documento Word, ¿ya? Sin importar, ojo con lo que aparece en pantalla, vaya viendo todo lo que voy rayando. Sin importar que usted quiera redactar directamente en Word o si quiere escribir en su cuaderno. Da lo mismo la opción que usted escoja, pero yo necesito que todo lo ponga en un documento Word y que solamente ese documento me envíe, ¿ya? Dentro del documento pueden estar pegadas las fotografías de todo su cuaderno si quiere. No hay ningún problema, pero que tiene que estar en un documento Word, tiene que estar en un documento Word. ¿Por qué le explico esto? Porque lamentablemente en otros cursos, creo que en el cuarto medio no pasó, no, creo que en este curso no pasó, pero en otros cursos habían personas que no me hicieron caso y lamentablemente no me mandaron todas las fotos de su evaluación. Y a última hora se dieron cuenta, cuando yo ya les mandé la nota. Entonces, eso es lo que queremos evitar, ¿bien? Y luego vas a ver por qué va a ser tan importante, porque les voy a mostrar ahora los puntajes. Vamos un poco más abajo. Primero que todo, tal como yo la advertí hace un mes, en esta evaluación le voy a pedir nuevamente una etapa de la lectura y usted escoja la que quiera y más le haya acomodado o gustado. Usted escoja cuál, yo simplemente le pido que me envíe evidencias y nada más que eso. ¿Bien? Ah, por ahí me están diciendo que en un sector se cortó la luz o en una parte de Curacaví, eso explica harto. Pero no se preocupen, de hecho si se quieren desconectar porque necesitan la batería para otra cosa, no hay problema porque la grabación de esta clase ya está en su poder y ya está en la plataforma, ¿ya? Ya, de todas formas sigo explicando. Si usted por X motivo olvida cuáles eran esas etapas de la lectura, ningún problema, están ahí en pantalla, ¿bien? Y también en esa pauta que ya le entregué. Usted puede trabajar, yo ya le entregué el documento PDF por si acaso, con todo esto, pero también al mismo tiempo le entregué un documento Word para que usted pueda editar su respuesta inmediatamente en este mismo archivo si usted así lo quiere. ¿Bien? Ya, vamos viendo, porque solamente por demostrar las etapas de la lectura, usted tiene inmediatamente 3 puntos a su favor. Pero ahora hay otra cosa que aparece como número 4 ahí, para que usted pueda revisar conmigo y luego lea por su propia parte. El punto número 4, que dice extra. Yo a usted le voy a entregar 5 puntos solamente por enviarme el trabajo como corresponde. ¿Ya? 5 puntos solamente por cumplir con el formato. ¿A qué me refiero con el formato? Que me entregue dentro del plazo establecido, es decir, de aquí al viernes, que es la fecha límite de entrega. Usted sabe que yo no le pido nada para el mismo día, para que tenga todo el tiempo de si está triste, que esté triste, luego trabaja, para que tenga tiempo de colocar otras asignaturas, hacer otras asignaturas, para terminar de leer el texto. Así que tiene de aquí hasta el viernes para poder entregar esto. ¿Bien? Y el plazo va a ser el viernes y si usted cumple dentro de ese plazo, usted tiene los 5 puntos inmediatamente. Pero no es solamente por entregar dentro del plazo, sino que también por lo siguiente. Porque la letra que usted ocupe sea de color oscuro, es decir, no que me mande una tarea en Word o en su cuaderno escrito con lápiz rosado, por ejemplo, que utilice un color oscuro, que la información que usted vaya a enviarme, ya sea escrita o en su cuaderno, esté pegada en un documento Word, sin importar en qué situación esté, que todo esté pegado en un documento Word. Y finalmente, que la letra que usted utilice, ya sea en el computador o ya sea en su cuaderno, que va a copiar las imágenes en Word, que sean legibles y que realmente se entiendan. No que una letra sea tan bonita que al final no se entienda ni una cuestión. ¿Bien? Y si usted trabaja en un documento Word, ahí tiene la fuente que debe utilizar. Si usted cumple con todas esas cosas, que nuevamente son solamente cumplir con el formato que lo están viendo, usted va a tener inmediatamente 5 puntos. Es decir, hasta el momento ya tendría 8 puntos. Y con 8 puntos usted ya tiene el 4. Usted se asegura no tener un rojo en esta evaluación. Así que esa es la segunda oportunidad que entrego. Perdón, tercera oportunidad, porque la primera es que lea solamente uno de los textos. La segunda oportunidad es que va a tener toda la semana para poder entregar de aquí hasta el viernes, cuando lo estime conveniente. Y el día, sí. Y finalmente, número 3, que usted tiene 8 puntos solamente por demostrar ciertas cosas. Primero, que leyó el texto, y segundo, con la etapa de la lectura, y segundo, que leyó también la pauta y que está cumpliendo con todo el formato.
Ya, hasta el momento, ¿hay alguna duda? Escríbame en el chat si realmente entendió o no, con un sí o con un no. Ya, 8 puntos solamente por cumplir instrucciones. Nada más que eso y usted puede asegurar ese 4 por lo menos. Ya, sigamos entonces. Ahora vamos con la parte que usted sí va a desarrollar y sí se va a sentar a pensar. Y se relaciona mucho con la evaluación anterior porque esta va a ser una nueva oportunidad para que me demuestre que realmente está entendiendo cómo leer correctamente. Es lo único que estamos evaluando, aparte de argumentación. Entonces, pregunta número 2. Yo necesito que usted me presente la temática central del texto que leyó. Si leyó Niñas Arañas o leyó Hans Pozo, eso me lo tiene que demostrar. Y finalmente, que me explique cómo era la sociedad de esa época, de la época del texto, es decir, el contexto de producción. Porque Luis Barrales está haciendo una crítica a esa sociedad y yo necesito que usted reconozca cómo era esa sociedad. Era clasista, tenía poca equidad, tenía problemas de desigualdad social, etcétera, etcétera, etcétera. Ambos, ¿y a qué me refiero con esto? Con el Chile de X época, depende del texto que usted leyó. Estamos hablando de Chile porque Luis Barrales es un autor chileno y que escribió ambas experiencias de noticias chilenas. Ya, para todo eso entonces, y yo se lo dejo como recordatorio con letra negrita para que no lo olviden su respuesta, yo le pido que usted utilice mínimo dos párrafos bien desarrollados, separados por un punto aparte. ¿Y por qué? Porque va a ocupar uno, a lo más solamente para explicar la temática del texto y uno solamente para hablar sobre la sociedad de esa época. Y digo mínimo porque claramente que esta respuesta da para mucho más. ¿Bien? Son 2 puntos por cada párrafo como mínimo. Y por ahí, ¿qué más coloqué? Que usted tiene que explicarme con sus propias palabras, porque usted puede buscar en internet, puede ver la información en el texto, etcétera, etcétera, pero necesito que con sus propias palabras me explique y me sintetice esa información. Por ejemplo, para la temática central de ese texto, no sirve de nada que usted vaya a internet a buscar algo. ¿Para qué? Si yo solamente necesito una visión global de eso. Y eso no le va a tomar más de 1 o 2 párrafos. ¿Bien? Y la sociedad de la época, usted puede buscar información sobre el Chile de ese entonces, que puede ser creo que, no sé, el Chile del 2012, por ejemplo, en uno de los textos, o el Chile del 2006 en otro de los textos. Y ahí usted va viendo, era una sociedad conservadora, era una sociedad insegura para X comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, nuevamente, acá, ¿qué me importa? Y lo vuelvo a marcar ahí para que no se lo olvide. A mí lo que realmente me importa de esta respuesta es que usted sepa argumentar. Pero más que eso, que argumente con sus propias palabras y sobre todo que sea capaz de sintetizar información. ¿Bien? Ya, sigamos con la otra pregunta, que corresponde a reflexionar y a explicar. Vamos con la pregunta número 3 entonces. Yo necesito que de estas obras dramáticas, da lo mismo la que haya leído, que me explique por qué son un aporte, estas obras dramáticas de Luis Barrales, por qué son un aporte para la sociedad actual, que es el contexto de recepción. Dígame por qué es un aporte en la actualidad que sepamos de estas situaciones para el Chile actual. ¿Por qué es tan importante que esto cambie? ¿Por qué importa tanto, por ejemplo, que todos tengamos las mismas condiciones para educarnos, para salir adelante? En el caso de Niñas Arañas, por ejemplo, o en el caso de Hans Pozo, y cómo es necesario respetar la diversidad, porque finalmente se fue un crimen de odio. Y así, yo necesito que usted me diga cómo eso puede ser un aporte para nuestro actual Chile. Y eso es contexto de recepción, porque significa cómo nosotros vamos a comprender este texto. Y para eso usted mínimo va a utilizar 4 párrafos, que es lo mínimo, porque acá hay un gran detalle. Usted esa respuesta la va a ejemplificar con hechos del mismo texto o la va a ejemplificar con información de la vida real. ¿Por qué? Porque si usted me cuenta, por ejemplo, respecto a Niñas Arañas,
el tema de la desigualdad social, usted me puede explicar todo eso, me puede explicar en un segundo párrafo por qué es un aporte para la actualidad, para el Chile actual, para que esto no se repita y para que mejore. En un tercer párrafo me puede hablar sobre su propia experiencia con la falta de oportunidades o por pertenecer eh, a X parte de la sociedad, o sea, de la estructura social, por ser una persona de clase media o de clase media baja o clase alta, no lo sé. Y como finalmente, como un cuarto párrafo, puede ser que usted me dé ejemplos entonces del texto. Y esto es un aporte porque tal como se ve en los personajes principales, se ve tal situación, y esto no puede pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, así que para esta respuesta por lo menos va a ocupar 2 párrafos para la respuesta en sí y otros 2 para ejemplificar cómo corresponde con su propia vida, con la vida real o con la experiencia de otras personas que usted conoce, o si no, con el mismo texto. Porque vuelvo a repetir, y que es lo importante, ambos textos representan, y lo voy a escribir ahí en pantalla bien grande, ambos textos representan una crítica social para nuestro país, ¿bien? Que en este caso es una crítica hacia Chile, hacia el Chile de ese entonces, y usted en la número 3 me dirá si eso ha cambiado en algo o no. Ya, dudas y comentarios entonces. Tiene 8 puntos asegurados si cumple con todas las exigencias de entrega y con la etapa de la lectura, y luego tiene 8 puntos por cumplir con estas solamente 2 preguntas y nada más que eso. Y le aseguro, por eso que yo voy a entregar tiempo disponible hoy, el día de mañana, cuando tengamos la clase en conjunto, para que todo esto lo pueda hacer dentro del horario de clases, ¿bien? O si no, tiene de aquí hasta el viernes para poder hacerlo. Ya, y por ahí me preguntan, profe, ¿la respuesta sí o sí con Arial 12? Sí. Voy a tener que colocar esa exigencia sí o sí porque lamentablemente, nuevamente en otros cursos, me colocaron respuestas hasta con letra 30 y tanto. Imagínense revisar respuestas con letra 30 y tanto pensando que con eso me iban a engañar que habían escrito más. Una tontera. Curso más pequeño, obviamente. Pero por eso tuve que colocar esa exigencia a todos los cursos por igual. ¿Ya? Ya, vaya a saber usted qué pasa por la mente de esa gente feliz. Gente pequeña. La gente pequeña a veces no asocia esas cosas. Pero imagino que usted sí, así que va a tener 5 puntos solamente por cumplir con esas exigencias mínimas. Ya, entonces, ¿hay alguna duda? ¿Alguna duda respecto a esta actividad? Esta es su evaluación de la segunda lectura complementaria. Si no reciben la nota hoy día de la anterior, la van a recibir mañana. Recuerden que como profesores tenemos solamente 35 minutos durante todo el mes para revisar trabajos. Yo estoy ocupando obviamente mi tiempo libre para hacerlo y para que usted no se quede esperando. Y posiblemente pueda traspasar todas las notas que tengo en mi agenda hoy día mismo, o si no, yo tendría que ser mañana en el horario del colegio. Ya, así que eso, chiquillos y chiquillas, esa es la explicación entonces, y lo que yo espero en este momento de usted es que lo antes posible pueda leer ese texto, y vuelvo a repetir, ya le entregué las soluciones, más soluciones no puedo entregar. De estos 2 textos, lea solamente uno y en uno se concentra e investiga bien sobre él. Los 2 le van a interesar y lo más importante, de los 2 hay mucha información, hay muchísima, porque es una situación real. Ambas obras dramáticas están basadas en hechos reales, cosas que realmente pasaron en nuestro país, y eso es lo grave. Lo grave, por ejemplo, que menores de edad se vean en la necesidad de robar en el barrio alto, por ejemplo, y una realidad de que a una persona se le mate, una persona extremadamente joven, solamente por su orientación sexual. Bien, usted escoja cuál es el que realmente le interesa, pero los 2 están basados en cosas que sí pasaron, y si usted entra a internet para poder investigar para la pregunta número 2, usted van a entrar a mucha información. Incluso se crearon películas y documentales para ambas situaciones. Así que si en algún momento de tiempo libre, cuando usted quiera obviamente, quiere profundizar un poco más en cualquiera de ambos, lo va a poder hacer porque está lleno y lleno de información. Incluso pueden ver las noticias originales apenas sucedieron ambos hechos para usted saber al respecto. ¿Ya?
Así que eso, chiquillos y chiquillas, como veo que no hay más dudas entonces por lo que me dijeron, voy a cerrar esta videollamada porque la idea que en este tiempo libre, bueno, por lo menos en estos 5 minutos, usted tome la decisión de lo siguiente y vea a continuación lo que le voy a decir. En estos 5 minutos, perdón, 6 minutos que quedan, necesito que tome esta decisión. ¿Cuál es la etapa de la lectura que va a aplicar? Para que lo haga inmediatamente mientras esté leyendo y mate 2 pájaros de un tiro. ¿Qué prefiere hacer? ¿Prefiere buscar investigar sobre el autor? ¿Prefiere investigar sobre la noticia y pegar la información? ¿Qué es lo que prefiere? ¿Prefiere, mientras va leyendo el texto, ir tomando apuntes en una hoja y luego me manda la foto de la hoja en ese documento Word? ¿O quiere hacer algo después de la lectura, que es hacer un resumen o algo por el estilo, o un mapa conceptual o mental? Ya, usted tome la decisión en estos 5 minutos. En este momento voy a cortarle la videollamada, pero tome la decisión lo antes posible. Eso, chiquillos y chiquillas, nos vemos muy pronto. Adiós. Nos vemos.